Bueno, al principio del servicio les mostramos un video y ese video resume muy bien una nueva iniciativa, una visión, la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia y como liderazgo para los años, ¿verdad?, que están por venir. Y quería tomar un momento, incluso antes de empezar el sermón, para compartir con ustedes cuál es esa visión que Dios ha puesto en el liderazgo. Y como pudieron ver en el video, estamos en este momento embarcándonos en una misión, ¿no? En seguir la visión de Dios para First Naples para los años por venir. Y esa visión que Dios nos ha dado es lo que llamamos ¿qué sigue? ¿Sí? Cada vez que estamos frente al futuro tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que sigue después de esto? Si hoy tú y yo estamos aquí es porque precisamente personas antes que nosotros hicieron esa pregunta y dijeron ¿qué es lo que sigue y qué es lo que vamos a dejar para los que vienen detrás de nosotros? Y así Dios nos ha dado una visión como liderazgo, una visión, 5 corrientes, una manera en que podemos poner nuestra fe en movimiento. Y quiero compartir con ustedes brevemente cuáles son esas 5 corrientes. Dios ha puesto en nuestro corazón, como todos saben, nuestra gran misión, plantar 1000 iglesias alrededor del mundo. Y puede ser que parezca imposible, pero al día de hoy ya llevamos 95 iglesias plantadas alrededor del mundo. Y Dios nos ha llamado a continuar. ¿Por qué? Porque queremos llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Porque dice la palabra que una vez que todos los rincones hayan oído la palabra, en ese momento vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queremos ser parte de eso. La siguiente corriente es próximos líderes. Nosotros como iglesia no solo queremos enseñar la palabra, sino que queremos capacitar a la siguiente generación de discípulos para que así ellos estén en capacidad de levantar a otros discípulos. Y queremos hacer un programa de residencia ministerial aquí en nuestra iglesia, de manera que cualquiera que se sienta llamado, ya sea al ministerio pastoral, al ministerio de misiones, al ministerio de consejería, pueda ser capacitado y pueda recibir un sitio donde quedarse, donde vivir, pueda recibir un estipendio para que así pueda hacer su residencia aquí y cada vez mejorar y trabajar mejor para el Señor. La tercera corriente es próxima sanidad. Dios ha puesto en nuestro corazón que abramos un centro de consejería bíblica, un centro de consejería cristocéntrica. Y no es mentira que estamos viviendo momentos, ¿verdad?, y crisis, donde todos nosotros necesitamos esa ayuda, ese consejo que viene de la palabra. Y el Señor ha hecho cosas maravillosas a través de Pastor Steve y de la doctora Ann, pero también nos está llamando a abrir este centro de consejería para todo Southwest Florida, para que así podamos llegar a las personas con la esperanza de Cristo. Y la cuarta corriente es próxima excelencia, ¿sí? Sabemos y reconocemos que la educación es importante y mientras más rápido comencemos a enseñarle a nuestros niños sobre Cristo, pues más exitosos serán en su caminar con Él. Así que como iglesia, como ministerio, vamos a querer ayudar a la academia y asegurarnos de que podamos contratar los mejores maestros y de que ellos reciban un pago digno, incluso por encima de lo que nuestro condado paga a sus profesores. Y la última corriente es próximo hogar. ¿Sí? Próximo hogar. Queremos asegurarnos, ¿verdad?, de que podamos eliminar la deuda que tenemos en este campus y queremos asegurarnos de que este campus reciba todas las reparaciones que necesita para poder continuar llevando el evangelio años por venir. Y todo esto es gracias a la generosidad de nosotros como iglesia. Así es como juntos los vamos a lograr. Y así en las siguientes semanas van a estar escuchando un poco más sobre cada una de estas corrientes. Pero lo que quiero que hagamos hoy es que juntos, tú y yo, oremos por esta visión, ¿sí? Nunca podemos orar lo suficiente por lo que Dios pone en nuestro corazón. Así que allí donde tú te encuentras vamos a agachar nuestra cabeza y juntos vamos a orar para que el Señor nos bendiga y para que haga grandes cosas a través de esta visión que nos ha dado como iglesia. Amado Padre, te damos primeramente gracias por tu misericordia, por tu gracia, por cada uno de estos hombres y mujeres que se encuentran hoy, todas estas familias, Señor, que se encuentran representadas aquí. No podemos ni soñar ni imaginar, Señor, lo que tú puedes hacer a través de esas plantaciones de iglesia, a través de este centro de consejería, a través de ese programa de residencia para levantar líderes, a través de nuestra academia, Señor, cómo vas a moldear y cambiar futuros, Señor, futuras familias, futuras generaciones.
y cómo nos vas a dar tranquilidad de que podamos estar en un campus sin deuda y que además pueda seguir plantando iglesias alrededor de Estados Unidos. Así que, Padre, te pedimos que nos des coraje, la valentía, Señor, para salir de nuestra comodidad y para entrar en esta visión juntos como iglesia, Señor, para que podamos ver tu gloria por años por venir. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado. Amén y amén. Un aplauso. Son cosas emocionantes, amén. Dios siempre nos llama a tareas mucho más grandes que nosotros para así Él mostrar su gloria. Bien, si nos estás visitando el día de hoy, puedes conectar con nosotros enviando la palabra conectar. Envía la palabra conectar al 239-239. Y cuando haces eso, no es solamente para darnos tu nombre, tu dirección, tu teléfono. Es para que nosotros sepamos cómo podemos ayudarte en tu caminar. Si quieres conectar con un grupo, si necesitas información de membresía, cualquier cosa que tú puedas necesitar, es la mejor manera en que podemos ayudarte. Así que envía la palabra conectar al 239-239 o puedes escanear el código que está en el folleto que recibiste al llegar. Bueno, vamos ahora a hacer un poco de ejercicio para que no se me duerman y vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 3. Si tienes tu copia de la Biblia, acompáñame a Éxodo, capítulo 3. Y si no tienes tu copia contigo, en pantalla verás los versículos. Estamos en Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 15. Dice así: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios les dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente, le dijo el Señor, yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación en generación. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez has sentido que Dios puso un sueño en tu vida? Que el Señor puso un sueño en tu corazón o un llamado en tu vida. Pero todo lo que tú puedes hacer es ver tu pasado y preguntarte a ti mismo: ¿cómo podría Dios usarme a mí? ¿Cómo podría usarme después de todo lo que yo he hecho en mi pasado? ¿Te ha sucedido alguna vez? Esa fue una lucha muy real para mí. Yo recuerdo que pasé por una temporada muy difícil en mi matrimonio. Estaba perdido.
Estaba lejos de Dios y realmente sentía que mi historia no valía nada, que jamás Dios podría usarme a mí, porque mi historia me descalificaba. Pero Dios, aún en medio del caos, Él vino y no solo salvó a mi esposa, sino que luego me alcanzó a mí. Y al haberme alcanzado a mí, me salvó, me restauró y me mostró que todavía tenía un propósito para mi vida. Pero aún así, cuando Dios comenzó a llamarme, cuando comenzó a mostrarme que Él tenía algo mucho más grande, a mí me costaba mucho creerlo. ¿Has estado tú alguna vez en esa posición? Yo solo podía mirar a mi pasado y pensaba, ¿cómo Dios podría usar a alguien como yo? Y seguramente tú también has escuchado esas voces que te dicen, no pertenezco aquí. Si supieran quién soy en verdad, ni siquiera me permitirían estar aquí. No, yo no estoy a la altura. No soy suficiente. No, yo no soy tan inteligente. No, yo no soy en verdad muy fuerte. Yo no soy espiritual. Yo no soy santo. Pero ¿sabes qué? Incluso Moisés, el patriarca de Israel, se sintió así en algún momento. Él también sentía que su pasado lo descalificaba por todo eso que él había hecho. Es más, cuando Dios lo llamó desde ese arbusto ardiente, él se preguntaba, ¿quién soy yo para hacer esto? Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros tomamos todos esos susurros de duda y los convertimos en excusas para no vivir el llamado de Dios para nuestras vidas. Pero Dios siempre llama a personas ordinarias. Amén. Dios siempre llama a personas ordinarias a hacer cosas extraordinarias, porque así es como tú y yo aprendemos a depender de Él. Entonces Dios vino de una manera inesperada, sin avisar y sin que se lo pidieran, para cambiar entonces a Moisés y para luego cambiar el mundo a través de él. Así que hoy en este pasaje, Éxodo 3, vamos a aprender que el valor para responder a tu llamado viene de saber que Dios no te ha olvidado, que Dios te ha perdonado y que Él nunca te abandonará. Punto número 1, Dios recuerda sus promesas. Él no te ha olvidado. Versículo 1, nos dice la palabra que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Moisés ahora tiene 80 años. Ha pasado un largo trayecto y él tiene 80 años. Y con 80 años es como si Moisés estuviera viviendo en el sótano de su suegro, con su esposa y con sus hijos, cuidando ovejas como un pastor. Moisés está muy lejos de aquel bebé privilegiado que un día fue rescatado del Nilo y criado allí con todas las comodidades de la casa del faraón. Ya no vive en medio de un palacio de Egipto, ya no tiene sirvientes, sino que ahora se encuentra en el desierto de Madián. Es un hombre olvidado, un hombre que piensa que ya nadie se acuerda de él. Pero ¿cómo llegó Moisés allí? ¿Qué hace él allí? Bueno, 40 años antes, cuando Moisés tenía 40 años, él vio un día a su pueblo siendo maltratado y abusado. Imagínense a Moisés viendo a su gente trabajar y ser maltratada y en ese momento preguntarse, ¿acaso será ese mi padre el que está horneando esos ladrillos? ¿Será esa mi madre con el sudor corriendo por su rostro? ¿Es esa mi hermana la que está siendo golpeada por el capataz? Y fue en ese momento en que se enfureció, de tal manera que hizo algo. Dios despertó algo en él que lo impulsó a cambiar las cosas. Y en el capítulo 2, en el capítulo anterior, versículos 11 al 22, nos damos cuenta qué fue lo que sucedió. Y Moisés hizo lo incorrecto, pero por la razón correcta. Nos cuenta la palabra que Moisés mató a un egipcio. Moisés mató a un egipcio que estaba golpeando a un hermano de él, a un hebreo, y luego fue y lo enterró en la arena. Pero después de que Moisés hizo eso, él vio a dos de sus hermanos hebreos discutiendo y él se acercó a ellos y trató de intervenir. De hecho, él les dijo, ¿qué hacen ustedes peleándose entre ustedes? Son hermanos. Pero estos le respondieron a él, ¿quién eres tú? ¿Acaso vas a matarnos como mataste al egipcio? Así que la noticia se regó por todo Egipto.
De hecho, llegó a los oídos del faraón. Así que Moisés tuvo que huir. Y Moisés se convirtió de ser el niño mimado en el palacio a ser un fugitivo. Y así fue como terminó en el desierto. Y mientras andaba en el desierto, entonces conoció a Séfora, quien luego se convertiría en su esposa. Y así fue como ellos tuvieron hijos y terminó trabajando para su suegro. Así que han pasado 40 años y Moisés se encuentra vagando por el desierto. Y mientras vaga por el desierto, él carga con todo el remordimiento. Puedes imaginártelo a él pensando, en verdad intento no pensar en lo que podría haber sido. Porque eso fue entonces, eso fue en aquel momento. Y ahora mi vida ha tomado un rumbo diferente. Casi que te lo puedes imaginar a sí mismo preguntándose, ¿perdí mi oportunidad? ¿Será que arruiné el plan de Dios? ¿Acaso alguien se acuerda de mí? ¿Será que le importo a Dios? Pero como vemos en el capítulo 2, versículos 23 al 25, la palabra nos dice que sí le importa a Dios. Porque vemos que Dios no solo escuchó el clamor de Israel, Dios también recordó la promesa que le había hecho a sus antepasados. Dios vio cómo Israel estaba siendo maltratado y Dios supo cuál era la situación y lo que ellos estaban pasando. Es decir, Dios nunca estuvo distante. Él siempre estuvo allí, siempre estuvo atento todo el tiempo, porque nos dice la palabra que Él escuchó sus gemidos, su clamor. Y eso se remonta a Génesis 4:10, cuando Caín y Abel, cuando viene y mata a Caín a su hermano, Dios viene y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si te fijas, Abel nunca habla en la Biblia, pero su sangre clama contra la injusticia que sufrió a manos de su hermano Caín. Y eso nos enseña que la injusticia, cuando tú y yo pasamos por momentos injustos, cuando tú y yo somos víctimas de injusticia, eso produce un sonido que siempre llega a los oídos de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, en los versículos 3, 7, 9, les dice, he oído su clamor. El clamor, el llanto del pueblo ha llegado hasta mí. Y se repite de hecho 2 veces para hacer énfasis. Así que Dios le está diciendo a Moisés que Él ha oído el sonido de la injusticia en los gemidos de su pueblo y que Él va a hacer algo al respecto. Y cuando la palabra nos dice que Dios se acordó, no nos está queriendo decir que Dios tuvo un lapsus de memoria. Se le había olvidado completamente su pueblo y se le había olvidado completamente su plan. Y luego de repente, se acordó. No, la palabra es sacar en el idioma original. Y lo que quiere decir es que fue más bien una señal, ¿sí? Dios estaba dando una señal. Dios está a punto de actuar fielmente según la promesa que Él hizo. Es un punto que cambia la historia por completo. Él no estaba distraído, Él no estaba ausente. Él se acordó, Él estaba presente. Así que cuando tú clames a Dios, siempre puedes esperar su respuesta constante a medida que avanzas en el camino. Puede ser que no llegue cuando nosotros queremos, puede ser que no llegue como nosotros queremos, pero siempre será a tiempo y en el momento oportuno. Así que vemos en los versículos 1 y 2 que Moisés conducía el rebaño hacia el lado occidental del desierto y así llegó a un monte, Horeb, el monte de Dios. Era un día normal y corriente como pastor. Eso es lo que hacía Moisés. Y como saben, esa no era la profesión más estimada en aquel entonces. De hecho, era tan deprimente que puedes sentir casi que el aburrimiento, la depresión. Pero poco sabía Moisés que Dios estaba a punto de hacer algo. Estaba a punto de cambiar la trayectoria de su vida. Estaba a punto de hacer un impacto en todo el mundo a través de él. Porque Dios iba a interrumpir su vida. Iba a insertarse en la historia. Y allí es cuando vemos cómo lo hizo. El ángel del Señor se le apareció. Algo muy inusual, algo extraordinario sucede en la historia de Moisés
que él no esperaba. Y vemos en los versículos 2 al 4 que en una llama de fuego, en medio de una zarza, de un arbusto, y al fijarse Moisés se dio cuenta que este arbusto ardía, pero no se quemaba, no se achicharraba. Entonces ardía, pero no se quemaba. Así que Moisés se acercó. Él veía el arbusto ardiendo, pero no se quemaba. Y esto lo maravilló y él se acercó allí con maravilla. Tengo que ir a ver eso. ¿Qué es eso que está ardiendo allá? Y seamos honestos, Moisés es un hombre. Y si tú y yo somos honestos, a los hombres nos encanta el fuego, ¿o no? Hombres que están aquí. Las mujeres ven fuego y se asustan. Y dicen, esto es una emergencia, llama a los bomberos. Nosotros los hombres vemos fuego y decimos, eso es espectacular. Eso hay que correr, ir a verlo. Así que Moisés va y corre y se acerca a la zarza. Y cuando está allí, se da cuenta que Dios lo llama. Dios lo llama desde ese arbusto ardiendo y le dice, Moisés, Moisés. Así vemos versículos 4 al 6, que es Dios quien inicia la conversación. Dios le habla a Moisés. Y quizás Moisés en ese momento sintió miedo y pensó que lo habían finalmente descubierto. Porque Moisés era un delincuente, era un fugitivo, era un fracasado. Pero esto no era una condena, sino una invitación. A pesar de que Moisés no estaba buscando a Dios, a pesar de que Moisés no estaba pidiendo un plan para liberar a Israel, Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó a él y Dios lo invitó. Y Dios le dice, no te acerques demasiado, quítate las sandalias. Y eso se lo dice en una señal de respeto, porque está enfrente del Dios majestuoso, porque ese lugar en el que estaba parado era una tierra santa. Entonces vemos en los versículos 7 al 9 que Dios le dice a Moisés quién es el agente activo en el rescate, quién es el agente activo en la salvación. ¿Quién es? Él, es Dios, porque es Él quien vio, es Él quien oyó, es Él quien descendió para librar de las manos de los egipcios al pueblo de Israel, para sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra prometida. Así que Dios dice, yo he oído las oraciones de mi pueblo y no los he olvidado, y tampoco me he olvidado de ti. Conozco tu nombre. Ahora, puede ser que la gente de Egipto se haya olvidado de Moisés, pero Dios nunca se olvidó de él. Dios había estado orquestando todo en su vida para llevarlo hasta allí. Y allí en el desierto Dios ahora lo estaba preparando para lo que había planeado para él. Entonces Moisés pudo haber olvidado a Dios, pero Dios nunca lo olvidó a él. Y tal vez tú te encuentras hoy aquí y piensas que Dios te ha olvidado. Tal vez tú te encuentras hoy aquí y piensas que Dios ha olvidado tu nombre, que Dios ha olvidado tu dirección, que Dios ha olvidado tu situación. Pero no, Dios ve, Dios oye, Dios sabe y Dios está obrando. Dios sabe exactamente dónde estás, Dios sabe qué estás haciendo y Dios sabe qué tiene planeado para tu vida. Y tú y yo a veces creemos que lo mejor de la vida ya quedó atrás. Los años de gloria, los tiempos en los que éramos felices. Pero no dejes que el enemigo te robe la alegría. No pierdas la esperanza. Porque aunque hoy estés pasando por medio de un desierto, los mejores días aún están por venir. Dios conoce tu nombre y Él nunca te olvida. Es como nos dice Isaías 49, 15 al 16. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? La mayoría no. Pero aún si lo hiciera, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tu muro está constantemente delante de ti. Dios no te ha olvidado. Dios conoce tu nombre. De hecho, lo lleva grabado como un tatuaje en la palma de su mano. Así que Dios no nos olvida,
Pero lamentablemente muchos de nosotros sí lo olvidamos. Y porque lo olvidamos, entonces no esperamos que Él se manifieste en nuestras vidas. Cuando Moisés se desvió del camino, toda la historia de la humanidad se desvió con él. Caímos en una oscuridad espiritual. Y muchos de nosotros estamos así, tan ocupados en nuestra vida cotidiana. Con la rutina, con los trabajos, con los teléfonos, viendo televisión, que podemos perdernos un encuentro poderoso con el Dios Todopoderoso. Así que ese es el primer punto, Dios no te ha olvidado. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios redime a personas quebrantadas. Es importante que recuerdes que Dios te ha perdonado. Moisés dice, está bien Dios, ok, ya entiendo. Ya sé lo que vas a hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo, sí, hay que hacerlo. Definitivamente hay que liberar a Israel. ¿Pero por qué me estás diciendo eso a mí? Entonces Dios le responde, versículo 10, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Te das cuenta que Dios llama a Moisés de vuelta al lugar de su mayor fracaso? Para que así guíe a su pueblo fuera de Egipto. Y si te pones a pensar, eso es lo que Moisés había querido hacer. Eso fue lo que él hizo 40 años antes. Ese era el llamado de su vida. Su llamado era liberar a Israel. Esa fue la razón por la que él no se ahogó al nacer. Esa fue la razón que él no se hundió en esa cesta. Esa fue la razón por la que fue adoptado en la casa de Faraón. Esa fue la razón por la que su corazón ardía por justicia. Ahora finalmente todo tiene sentido. Y Dios no viene y le pregunta, ¿quieres hacerlo, Moisés? Él simplemente le da una orden. Ve a donde Faraón para que saques a mi pueblo. Pero, versículo 11, Moisés, en lugar de aprovechar esa oportunidad y salir corriendo de vuelta a Egipto, ¿qué hace Moisés? Comienza a dar excusas de por qué él no es la persona adecuada y por qué no debe hacerlo. Y todas sus excusas giraban en torno a él mismo. Todas sus excusas decían, yo no soy el hombre indicado para este trabajo. Pero ¿por qué aparece eso en la Biblia? Uno de los patriarcas de la historia de Dios. ¿Por qué aparecería eso allí? Porque es un hecho real. Porque sucedió, porque Dios quería que quedara registrado. Porque ¿cómo es posible que alguien le responda así a Dios? Imagínate simplemente que tú estás esta tarde en la sala de tu casa. Estás allí sentado en la sala de tu casa, estás viendo la tele, tu serie favorita en Netflix, y de repente la televisión, no sé, se para, empieza a hacer algo extraño y comienza a hablarte. Ernesto, quítate los zapatos y ven aquí. ¿Qué? Quítate los zapatos y ven aquí. Y tú te quedas allí paralizado, como que, ¿qué está pasando? Te acercas y luego la pantalla te dice claramente, soy Dios y quiero que hagas esto. Ahora imagínate que tú respondieras, no, espera, yo no puedo hacer eso. No, perdón Dios, tú te equivocaste de persona, yo no puedo hacer eso. Y eso es exactamente lo que hace Moisés. Eso es lo que él le está diciendo a Dios. Y es exactamente lo que hacemos cada uno de nosotros todo el tiempo. Dios no nos habla desde un arbusto ardiente o desde una tele, pero Él sí nos habla a través de su libro ardiente y nosotros siempre decimos no. Así que Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Allí vemos su primera excusa. Esa es su primera excusa. Su primera excusa es, ¿quién soy yo? Moisés no creía que tenía lo necesario para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Esa era la pregunta que había estado rondando su cabeza durante 40 años. Es más, es la misma pregunta que le hicieron esos dos hombres, ¿recuerdas? ¿Quién te crees que eres tú, Moisés? Así que esa pregunta le recordaba su mayor fracaso.
No es una pregunta como muchos creen que era de humildad. ¡Wow, qué humilde es Moisés! No se creía capaz. No, todo lo contrario, es una pregunta de vergüenza. Y la vergüenza es fácil de sentir, pero es muy difícil de definir. Porque la vergüenza es como un narrador de historias. La vergüenza, ¿verdad?, es culpa, es inseguridad que se enreda con nuestra identidad. La culpa es la que te dice, yo hice algo malo. Pero la vergüenza te dice, hay algo malo en mí. La culpa está diseñada para que tú te des cuenta que has hecho algo malo, te arrepientas y rectifiques. La vergüenza trata de hacerte creer que hay algo malo contigo. Ataca tu identidad. La vergüenza siempre va a intentar descalificarnos del llamado que Dios tiene para nosotros. Y la vergüenza en realidad lo que hace es que nos lleva a escondernos. Nos lleva a escondernos. Fue por eso que Moisés huyó. Él huyó al lugar donde su pasado no pudiera alcanzarlo y no pudiera atormentarlo. Se fue lejos a Madián, un lugar donde nadie lo conocía, un lugar donde él podía intentar olvidar todo lo que había pasado. Pero recuerda lo siguiente, escondernos en realidad no sana nada. Escondernos no nos sana, sino que más bien nos debilita y nos limita. Porque dejamos que nuestra vergüenza nos defina. Y entonces comenzamos a vivir de una forma mucho más limitada que lo que Dios realmente quiere que vivamos. Así que nunca olvides, la vergüenza es una narradora. Allí está siempre narrando. Es esa voz interior que siempre intenta convencerte de que la gracia de Dios no puede alcanzar esas partes en tu vida. La vergüenza es esa voz que siempre toma los errores del pasado y viene y los usa para escribir el guión de tu futuro. Y así, en lugar de permitir que el perdón y la redención de Dios definan quiénes somos nosotros, la vergüenza viene y toma el control y comienza a contar la historia de nuestra vida. Pero recuerda, Dios no se apareció a Moisés porque él fuera la persona perfecta, ¿o sí? Él no se apareció a él porque era perfecto. Él se le apareció porque tenía que redimirlo de su pasado para que así él pudiera cumplir con el llamado de su vida en el futuro. Para que Moisés pudiera vivir su llamado, él tenía que superar su pasado. ¿Eres ese tú hoy? ¿Tienes que superar tu pasado? Dios se complace en usarnos. Él se deleita en usarnos para así llevar a cabo sus propósitos. Pero tú y yo estamos quebrantados y necesitamos ser sanados. Así que Moisés sigue con sus excusas. Versículo 13 y le dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Y allí vemos la segunda excusa de Moisés. La segunda excusa de él es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero a pesar de todo, Moisés sigue centrado en sí mismo. Porque él se está preguntando, ¿tú quieres que yo vuelva allá a Egipto con mi pueblo? La gente que me rechaza, la gente que no me quiere, y que yo les diga que Dios me habló desde un arbusto ardiente. Es una locura. Y luego, además, tú quieres que yo vaya frente al faraón, con quien yo crecí, sabiendo que todavía hay una orden de arresto en mi contra. ¿Y tú quieres que yo haga qué? ¿Quién le voy a decir que me envió? Y el resto de sus excusas incluían, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no me escuchan? ¿Qué pasa si lo arruino todo? No, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no puedo hacer eso, no va a funcionar. No, envía a otra persona. Hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Todas sus excusas se centraban en sí mismo. Pero Dios se apareció a Moisés y lo llamó a esta tarea conociendo todas sus deficiencias. Cuando Dios te salvó, cuando Dios te llamó, ya Él te conocía. Ya conocía todos tus fracasos, ya conocía todas tus deficiencias, así como conocía las de Moisés. Así que Dios está tratando de mostrarle a Moisés que no se trata de él, sino de Dios.
Su gracia es mayor que el pasado de Moisés y todos sus problemas personales. Porque Dios puede redimir y restaurar a cualquiera. Y Él puede usarlo para hacer lo que Él quiera. ¿No es así? Y allí, en la zarza ardiente, Moisés no solo vio a Dios, sino que también se vio a sí mismo. Se sintió como un viejo arbusto. Como un viejo arbusto que ya no podía arder, que ya no tenía nada que dar. Intentó liberar al pueblo de Dios a su manera y fracasó. Pero Dios le dice a Moisés, yo puedo tomar arbustos viejos, cansados y desgastados y hacer que vuelvan a arder de nuevo. Puedo restaurarte, porque verás, Moisés, cualquier arbusto sirve. Cualquier arbusto viejo sirve si Dios está en medio del arbusto. Así que Dios te ha rescatado, Dios te ha perdonado y por lo tanto, punto número 3, Él permanece contigo por siempre. Dios nunca te abandonará. Hemos visto que todas las excusas de Moisés giraban en torno a sí mismo, pero luego todas las respuestas que Dios les da giraban en torno a Dios. Moisés, por ejemplo, se pregunta, ¿quién soy yo? Dudando de su capacidad y de su valor. Pero Dios les responde, versículo 12, ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No se trata de ti, sino de mí. No se trata de ti. Yo soy quien soy y yo estaré contigo. Así que Dios le dice, no te preocupes por quién eres tú. Yo soy suficiente y yo estaré contigo siempre. Y cuando Moisés pasa su segunda excusa y pregunta, ¿quién eres tú? Dios les responde, versículo 14, yo soy el que soy. Yahweh. Los nombres en realidad suelen ser sustantivos, o personas, o lugares, o cosas. Pero aquí Dios, con su nombre, se presenta como un verbo. Es la forma presente del verbo ser. Es el presente eterno. Yo soy el que soy. Yo siempre he sido y yo siempre seré. A mí nadie me creó. Yo soy el que soy. Soy el creador y sustentador del universo. Yo estoy por encima de todas las cosas, antes de todas las cosas. Y yo soy el propósito de todo. No tengo principio ni fin. Y sin embargo, yo puedo ver el principio desde el fin. Y puedo ver el fin desde el principio, porque yo vivo en el presente eterno. No estoy limitado por el espacio, no estoy limitado por el tiempo, porque yo, Dios, no tengo límites. Entonces no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Una zarza ardiente, una zarza que arde pero que no se consume, una llama sin olor a madera quemada. No sé si has estado en una fogata, pero el fuego obviamente necesita madera. Madera para arder, pero Dios no. Dios no necesita madera para arder. Él existe por sí mismo y Él no necesita madera para hacer grandes cosas. Él no nos necesita ni a ti ni a mí. En realidad Él puede arder y actuar como quiera, cuando quiera y donde quiera. ¿Acaso Dios nos necesita para plantar 1000 iglesias alrededor del mundo? ¿Acaso nos necesita a ti y a mí para fundar un centro de consejería cristiana en la comunidad? ¿Nos necesita para iniciar un programa de residencia para la próxima generación de líderes? ¿Nos necesita para hacer que FBA sea la mejor academia cristiana en Florida? No. Pero aún así Él elige usarnos. A pesar de que no nos necesita, nos invita, así como hizo con Moisés, porque Él quiere usarnos. Moisés dijo, el problema soy yo. Pero Dios seguía diciendo, eso no es problema para mí. Este llamado no se trata de tu fuerza, se trata de mi suficiencia. Yo soy el que soy. Así que cualquier cosa que tú necesites, yo te la daré. Yo soy todo lo que tú
necesitas. Y hay otra persona que aparece en el Nuevo Testamento y que retoma este lenguaje del gran yo soy. Y esta persona hace 7 declaraciones. Él nos dice: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. El yo soy vino a esta tierra para estar con nosotros, para salvarnos y para nunca más abandonarnos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, porque un día tomaron al yo soy y lo colgaron en una cruz. Y le clavaron clavos al gran yo soy. Y le clavaron una lanza en el costado al yo soy. Y pusieron al yo soy allí en una tumba prestada. Pero el yo soy es mejor que cualquier cosa que este mundo haya conocido. Porque el yo soy, esa madrugada del domingo, se levantó de esa tumba con todo el poder en sus manos. Él vino a liberar a su pueblo para siempre del miedo. Así que ¿a qué te está llamando Dios hoy? ¿A qué te está llamando? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Son como las de Moisés? ¿Quién soy yo? O tal vez le preguntas a Dios, pero ¿quién eres tú? O tal vez te llenas de excusas. ¿Qué pasa si sucede esto o aquello? O tal vez te crees esas mentiras. No, yo no puedo. Cualquier otro menos yo. ¿Y qué sucedería si aquello que tú crees que te descalifica precisamente es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria a través de ti? ¿Qué sucedería si Dios te está llamando a pesar de tu pasado y de todas esas cosas que tú piensas que te descalifican? Porque quiere usarte a ti. No importa tu pasado. No importan tus dudas. No importan las excusas. No dejes que nada de eso te detenga. Hoy es el día para dejar que Dios reescriba tu historia. Hoy es el día para entregar tu corazón, para confiar en su gracia y decir: Señor, úsame. Úsame aunque no me sienta suficiente. Úsame aunque tenga miedo. Úsame aunque piense que yo mismo no puedo. Porque Jesús te dice: yo soy suficiente y yo estaré contigo. Así que si tú sientes ese llamado hoy en tu corazón y quieres que Dios transforme tu vida y que te dé valentía para cumplir tu propósito, te invito a que te levantes ahora mismo. Levántate, ven, acércate al altar. No esperes más, porque Dios quiere tocarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere guiarte hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Así que allí donde tú estás, y ahora que el grupo de alabanza nos va a guiar en nuestra última canción, pongámonos de pie y allí, si tú deseas venir, adelante. Si tú sientes este llamado para ti, tal vez Dios te está llamando hoy a ser valiente y entregar tu vida a Jesús. Tal vez tú no conoces al Señor y tienes que entregar tu vida a Él hoy, aquí, ahora. O tal vez tú conoces a Dios, pero sabes que has estado guardando cosas, áreas que no quieres que Él toque, áreas que quieres que Él no llegue. O tal vez Dios te está llamando a dar algo o a hacer algo y tú simplemente sigues diciendo no. La pregunta es: ¿darás un paso hoy hacia el llamado que Dios te ha hecho? ¿Serás valiente en su fuerza? Así como Dios llamó a Moisés, así como Dios me llamó a mí, hoy te está llamando a ti. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. El gran yo soy te está llamando a una relación con Él y quiere usarte para su gloria.
y su honra. Padre amado, te damos gracias por este día, por tu palabra poderosa, Señor, que penetra hasta los tuétanos, que expone cada uno de nuestros corazones y que nos habla vida, paz, seguridad. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos un desastre, tú aún nos llamas, Señor. Nos llamas para llevar a cabo tus propósitos. Y, Señor, hoy pido por esta hermosa congregación, por estos hombres y mujeres que sienten ese llamado a dar un paso adelante y decir, sí, aquí estoy, Señor, heme aquí. Todo lo que tú me pidas, todo lo que tú esperes, todo lo que he estado guardando, todo lo que he querido que no toques, todo lo que me estás pidiendo a que renuncie, estoy dispuesto a hacerlo por ti. Úsame, Señor, a pesar de mi pasado, a pesar de mi vergüenza, a pesar de mis errores. Úsame aunque yo piense que no soy suficiente, porque tú eres suficiente y porque tú estás siempre conmigo. En tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora te invito a seguir adorando a nuestro Dios. Y si tú deseas venir adelante y necesitas oración, no te quedes atrás. Ven adelante y con gusto oraremos por ti.